Prepárense porque esto va en serio. La CELAC acaba de tomar una decisión que sacudirá todos los cimientos. Washington ya no sabe qué hacer y Pekín está celebrando en grande. La región está cambiando el juego y yo te lo voy a explicar de primera mano. ¿De qué estamos hablando exactamente? Pues la historia está en marcha y esto solo acaba de comenzar. Quédate conmigo. Un eslogan lo lograron. La CELAC ahora está con China. Y es que en una jugada que nadie esperaba, los países latinoamericanos y caribeños han decidido cerrar filas con Pekín, dejando atrás a Estados Unidos en su propia tierra. Y este cambio radical en la política internacional marca un antes y un después. Y todos estamos, digamos, atentos para ver lo que va a ser las consecuencias de este foro entre Pekín y la CELAC. Porque esto no es solo una reunión, mis amigos. Esto es una declaración de intenciones. Y justamente cuando estamos haciendo este análisis de balance, se habla de un encuentro en el que 17 ministros de Relaciones Exteriores y presidentes de países como Colombia, Brasil, Chile, entre otros, harán historia en Pekín, porque la expectativa es altísima y todos saben que este evento será un punto de inflexión. Y la CELAC, pues, ha decidido negociar en serio con China y no piensa escatimar en nada, porque este foro va a consolidar aún más los ya lazos fuertes que existen con Pekín y marcar una diferencia clara frente a las políticas proteccionistas y agresivas de Donald Trump. Estamos hablando que estamos en un contexto de reconfiguración del comercio global marcado por las tensiones entre Estados Unidos y China, a pesar de que ya hubo un acercamiento donde las dos potencias acordaron rebajar aranceles y podríamos decir que hay un punto de encuentro luego de semanas de fricciones provocadas por Washington. Y en ese sentido, y en vista de toda esta coyuntura caótica, América Latina debe redefinir sus alianzas. Y fíjense que este martes, será el epicentro de este cuarto foro China-CELAC, donde los líderes de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños buscarán impulsar una agenda de cooperación, porque el foro estará marcado, ¿verdad?, por dos acontecimientos inusuales. El primero, y es que va a estar en presencia Xi Jinping y va a pronunciar un discurso en la cumbre. La primera vez que lo va a hacer desde que este foro existe, ya con esta edición 10 años. Y el segundo, la presencia de mayor cantidad de presidentes latinoamericanos, pero me voy a centrar en tres que ya los nombré, pero hay que repetirlos porque son, digamos, el grueso de este análisis. Primero, el de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, que de paso viene de estar en la 80 inauguración, perdón, en la celebración de la victoria rusa en la Segunda Guerra Mundial. Segundo, Gustavo Petro, que además acaba de integrar a Colombia a la ruta y la franja de la seda. Y Gabriel Boric, presidente de Chile, que por cierto hay una relación histórica y extensa entre China y Chile, que es el principal socio comercial de la nación austral. Empecemos con Brasil, que ha sido uno de los países más activos en su cooperación con China. Ha criticado las políticas de Estados Unidos y ha destacado la necesidad de forjar nuevas alianzas. Y el presidente brasileño ya dijo que las medidas de Trump son una amenaza al comercio global y sobre todo a que la estabilidad del comercio global está en juego. Entonces la región busca un camino diferente, más justo, más equilibrado. Entonces no es casualidad que América Latina vea en China un aliado confiable. Y Pekín, que se ha alejado de las imposiciones políticas, se ha alejado de los condicionamientos en el orden de la organización política o de los sistemas políticos que adoptan las naciones, ha fundamentado su política en el desarrollo real. Y ahí la cooperación se ha centrado en elementos como la infraestructura, como la tecnología, como el crecimiento económico, sin imposiciones ni amenazas, al menos abiertas. Y la región necesita socios que realmente aporten y no solo exploten y saqueen. Además, miren esto, mis estimados suscriptores, porque China se ha comprometido a construir puertos, ferrocarriles y avanzar en tecnología, que son proyectos que a largo plazo benefician directamente a las economías latinoamericanas. Una suerte de modelo que ha llegado para quedarse independientemente de las posiciones ideológicas de los distintos gobiernos de América Latina, porque podemos encontrar un Lula da Silva que aparentemente es de izquierda, pero también podemos encontrar a la señora Dina Boluarte, que aparentemente es un gobierno de derecha o centro derecha. Es difícil calificar la línea ideológica que defiende. Pero
Fíjense, y vamos a quedarnos en Perú antes de ir a Colombia. Uno de los ejemplos más emblemáticos es Perú. Y está el megapuerto de Chancay, que fue financiado con capitales chinos, diseñado para funcionar, fíjense esto, como un nodo de conexión directa con Asia-Pacífico. Y este proyecto de una vez reduce tiempos, costos a las exportaciones peruanas, que está liderada, por supuesto, por productos primarios, sean cobre, por ejemplo, otros recursos mineros o productos agroindustriales. ¿Y cuánto superó en 2024, según cifras oficiales, ese comercio? Pues 25.000 millones de dólares. Se trata de una obra que no solo fortalece la infraestructura portuaria, sino que introduce un nuevo actor logístico regional, fíjense, con alcance global. Y aunque no todos, porque eso es preciso decirlo, todos los gobiernos están 100% alineados con China, la mayoría reconoce que la relación es prometedora. Y el Caribe también está en el centro de atención, porque Estados Unidos está tratando de sostener su hegemonía o su dominio en la región a punta de pistola. Prácticamente está extorsionando a los gobiernos latinoamericanos a decidir entre China o yo. Y como son los estadounidenses, si no son ellos, no es para nadie. Fíjense que incluso un portavoz chino, Li Yan, calificó como despreciable el intento de Estados Unidos de desprestigiar los esfuerzos de China y su cooperación en la región, porque China ha logrado escapar de las prácticas imperialistas del pasado, y además China es una nación con una tradición anticolonialista muy fuerte, ¿ok? Recordemos la recuperación de Macao, la recuperación de Hong Kong, es decir, China destruyó el colonialismo en su territorio. Digamos que la espina que está clavada es Taiwán. Y vamos a sacar otro ejemplo. Decíamos Gustavo Petro. Gustavo Petro acaba de incluir a Colombia en la franja y la ruta de la seda, lo que lo ha llevado casi a una controversia durísima, tanto con los factores políticos internos en Colombia que están oponiéndose a su gestión administrativa, como al mismo Washington. O Bolivia, que hay una firma histórica de acuerdos con consorcios chinos para la industrialización del litio. Y estamos hablando que esto es una dimensión logística clave, porque el interés está en financiar un tren bioceánico que uniría a Brasil, Perú y Bolivia, ¿verdad? Para el desarrollo comercial, los recursos de Brasil y Bolivia y Perú por el Pacífico, sin dependencia del Canal de Panamá. Y esta ruta, por ejemplo, podría o serviría teóricamente para llevar productos críticos como minerales directamente hacia China, generando una alternativa frente, como decíamos, a los corredores tradicionales como el Canal de Panamá. Brasil, y esta estadística es lapidaria, 70.000 millones de dólares de inversiones chinas, muchas de ellas al sector ferroviario principalmente, a los automóviles eléctricos, pero también a la energía. Entonces, ¿qué podemos redondear, mis estimados amigos? Y con respecto a otros países, digamos, de menor envergadura geopolítica en América Latina, caso de Cuba, caso de Venezuela, caso de Nicaragua, caso de Costa Rica, de Panamá, donde ya China es el principal socio comercial, o Chile, aunque con China o con Chile y la relación con Pekín es mucho más antigua, quizás la nación con que tiene mejores relaciones en América Latina desde hace un buen tiempo. Pero en vista de esa colaboración, mis amigos, que los chinos llaman normalmente ganar-ganar, estamos diciendo que aquí se está reconfigurando el juego de alianzas y se está reconfigurando las relaciones económicas en América Latina, y pareciera que Estados Unidos no puede detener ese proceso. Y Estados Unidos está enfrentado a problemas internos. Mientras la economía estadounidense sigue dándose de narices con una realidad a la cual no quiere entender, China sigue creciendo y expandiendo su influencia. Y eso, amigos, eso es el comienzo de algo mucho más grande. La historia de cómo América Latina se está reconfigurando frente a nuestros ojos. Pero para cerrar hay un elemento capital, y siempre hay que insistirlo. América Latina, amén de todos estos progresos, de tener un aliado que no lo condiciona políticamente y no le impone quizás una cartilla de actuación, para al final del día no tener beneficio propio para las naciones de nuestra América. El problema principal es que América Latina no replica el modelo que ha sido histórico, al menos desde 1500, que nos referimos a que América Latina sea sencillamente un proveedor de materias primas para las grandes potencias del momento, como lo fue con el Imperio Español, como lo fue con el Imperio Británico.
como lo es todavía con el imperio estadounidense, aunque en menor medida, como venimos analizando, pero ese no puede ser el mismo formato con China. ¿China es un socio confiable? Sí, pero hay que recordar que en las relaciones internacionales las cosas se tienen que ver familia a familia y negocios son negocios. Tú me respetas y yo te respeto. Y el respeto es refrendar la palabra y cumplir los acuerdos. Pero no podemos seguir repitiendo lo que ha sido históricamente la tónica. América Latina como un proveedor de recursos primarios, de commodities. Debe haber una evolución y, por ejemplo, replicar uno de los elementos más importantes y más destacables del modelo de desarrollo chino. Sacar gente de la pobreza. Debemos quitarnos el título y ese debe ser el reto de América Latina de aquí al final del siglo XXI, de ser la región más desigual del mundo. Esto fue una producción de Geomatrix. Habló para ustedes Frank Gil.